exposición de la palabra de Dios acerca de un tema que ha sido por algún tiempo y todavía sigue un poco siendo controversial. Sigue algunas opiniones diferentes y encontradas acerca de este tema. Libre albedrío. Para muchos, no entendiendo lo que esto significa, para muchos este libre albedrío no existe. Y no me voy a referir a este libre albedrío. Su significado es muy claro: libertad de elección. Esto significa libre albedrío, libertad de elección, libertad para elegir algo, libertad de elección. No estoy hablando de que en alguna ocasión nosotros decidimos buscar a Dios. Eso no es posible. Ahí no hay libre albedrío, no hay libertad de elección. A veces nosotros creemos que nosotros decidimos buscar a Dios, pero es Dios el que busca la oveja perdida. Es Dios el que pone el deseo, el querer buscarle a Él. Y desde antes, como nos dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, así como somos nosotros, a veces las cosas de Dios no son locura, no las entendemos, no las comprendemos. Pero entonces el Espíritu Santo de Dios desde antes comienza a trabajar con nosotros, comienza a abrir nuestra mente y entendemos las cosas de Dios y pensamos que somos nosotros los que nos estamos acercando a Dios, que tenemos esa libertad. Pero no, es Dios el que nos está llamando. Como Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, llamó a sus apóstoles. Los apóstoles no fueron a buscar a Jesucristo, fue Jesucristo que fue a buscar a los apóstoles e hizo un llamado. Cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos abre el entendimiento y comprendemos muchas de las verdades de Dios, cuando Jesucristo se presenta ante nosotros, es porque antes Él ya nos amó antes. Y entonces nosotros, por ese amor que comenzamos a comprender, le amamos. Entonces, cuando sentimos el llamamiento de Dios y cuando Dios nos llama, entonces, como los apóstoles, cuando Jesucristo los llamó, ellos tuvieron libre elección: decidir seguir a Cristo o no seguirlo. Recuerdan que a Mateo le dijo: levántate y sígueme. A Pedro: síganme, yo los haré pescadores de hombres, y le siguieron. Sin embargo, al hombre rico, al joven rico, ¿recuerdan qué sucedió con él? Le dijo: anda, ve de todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Hizo una elección dentro de la libertad. Dios ha tomado el riesgo más grande que Dios ha tomado. El riesgo más grande que Dios ha tomado es darnos libre albedrío. Es decir, libertad para elegir el ser humano. Es el más grande riesgo que Dios ha otorgado al hombre. ¿Y por qué ha otorgado este grandísimo riesgo? Porque Él es un grandísimo Dios todopoderoso, sabio, que sabe que era lo más apropiado a los seres humanos darnos este libre albedrío, libertad de elección. Muchas veces nos vamos a encontrar con: ¿cuál camino sigo? ¿El de la derecha? ¿El de la izquierda? ¿Cuál es el más apropiado? Y nosotros tenemos que elegir. El libre albedrío es un enorme poder que nosotros ejercemos y que tenemos en nuestras manos. Podemos decidir donde quiera que vayamos. Esto es algo que es poderoso y que es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, saber por qué camino vamos a seguir. El uso adecuado, el uso apropiado del libre albedrío embellece y perfecciona el mundo. Cuando hacemos buenas elecciones es para mejorar, para edificar. Pero un mal uso de esa libertad de elección puede destruir al mundo, puede ocasionar destrucción y ruina. Por eso es importante tener responsabilidad para saber elegir. Libre albedrío, podemos decir en una manera clara, la habilidad para elegir. Siempre en la vida vamos a encontrar
que tenemos que hacer decisiones y tenemos que desarrollar habilidad para saber elegir. Dios, cuando hizo los ángeles, hizo millares y millones de ángeles. Él también tuvo el riesgo, el gran riesgo y el gran desafío de Dios de que todos los ángeles que Él creó, con poderes, con sabiduría, con entendimiento, Dios les dio una libertad, albedrío. No los obligó a ninguno de ellos, les dio ese gran regalo. Sin embargo, la Biblia nos revela que quizás una parte, como lo describe el libro de Apocalipsis, una tercera parte de esos ángeles hicieron una decisión equivocada. Dice Judas 1:6, y a los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios le dio un lugar de honor a cada ángel. Dios los puso en posición, en sabiduría, en dominio, en gobierno. Y sin embargo, algunos rechazaron, no aceptaron lo que Dios les había dado. Los rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Y Dios, dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día. O sea, Dios permitió que estos ángeles, si era su decisión y ejercieran su elección, podían rebelarse contra Dios. Y algunos, una gran parte de ellos, se rebelaron contra Dios. No les gustó el lugar donde Dios los puso de honor, con la sabiduría, con todo lo que Dios los había creado. Así que una gran parte de ángeles fueron derrocados del cielo. La razón, porque Dios les dio elegir. Podían adorar, podían seguir siendo obedientes a Dios, podían seguir los principios, los planes de Dios, o podían, también Dios les permitió que podían rechazar el lugar que Dios los había puesto. Aquí tenemos una escultura que se encuentra en la ciudad de España, en Madrid, que se llama El Ángel Caído. Y la Biblia nos habla para describirnos cuál es la razón que a veces el libre albedrío, la libertad, el riesgo que Dios ha tomado para dar a todos los seres celestiales también, como a los humanos, la libertad de elección. En este caso, había un rey, el rey de Tiro, y quiso describirlo Dios a través cómo estaba este rey de Tiro. En Ezequiel 28, 12 al 17 dice: Hijo del hombre, eleva un canto fúnebre sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Y cuando está hablando del rey de Tiro, está describiendo a lo que sucedió con el arcángel Luzbel. Y dice: tú eras el sello de la perfección. Era perfecto este ser divino creado por Dios. Era lleno de sabiduría. No era un ignorante, no era un tonto. Era lleno de sabiduría. Era perfecto en su hermosura. No había ningún defecto en su creación. Fue perfecto. En Edén, es decir, en el huerto de Dios, allí estuvo. Cuando él iba a ser criado, toda piedra preciosa fue su vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, turquesa, onix, berilo, zafiro, rubí, esmeralda, oro. Todo eso estuvo de adorno el día que fue creado este ángel. Las obras de tus tamboriles y pífanos estuvieron preparados para ti el día que fuiste criado. Imagínense a Dios, una gran fiesta, una gran orquesta, todos los ornamentos con todas las piedras preciosas, porque iba a ser creado este ser que Dios le dio la perfección, la sabiduría. Y sin embargo nos dice en la Biblia: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Dios lo puso en un lugar con alas desplegadas, quiere decir, era un príncipe propiamente de ángeles. Y estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego.
lo describe de una manera poética. No sabemos exactamente qué eran esas piedras de fuego, pero era algo maravilloso que estaba delante del trono de Dios, y allí andaba este gran querubín. Perfecto eras en todos tus caminos, no había problema, no había distinción de nada, era perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que Él ejerció su elección que hizo, hasta el día en que en ti se halló maldad. Sucedió con los seres celestiales que Dios formó. ¿Cuál fue el problema? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era un ángel, arcángel tan hermoso que entonces se llenó de vanidad, corrompió su sabiduría. Pensó que él podía derrocar a Dios, que podía hacer las cosas mejor que como Dios las estaba planeando. Él era supuestamente muy sabio, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor que tenía. Y entonces dice la Biblia: te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí tenemos que Dios tomó ese riesgo al crear a los seres celestiales, y también al crear a los seres humanos, Adán y Eva. También Dios corrió ese riesgo cuando les dijo en Génesis 3, 16 y 17: y Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Todo está a tu disposición, menos del árbol del conocimiento, donde se combina y se mezcla el bien y el mal, porque entonces no lo vas a poder separar lo que es bueno, lo que es malo. Lo que es malo vas a pensar que es bueno, y lo que es bueno vas a pensar que es algo malo. Entonces va a haber una combinación mixta. Era la representación del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás de ese árbol. De todos los demás sí puedes comer, porque el día que de él comieres, ¿qué sucederá? La Biblia no dice: yo te mataré. No, hay una ley inexorable: ciertamente morirás, vas a morir por haber combinado el bien con el mal. Y yo te permito que comas de todos los demás árboles. ¿Era difícil guardar esto? ¿No creen ustedes que era tentador? ¿Por qué de todos puedo comer y de este no puedo comer? Dios me dijo que no comiera de él. ¿Y recuerdan ustedes qué sucedió? Pues sin duda alguna la mujer se acercó y vio que el fruto era bueno, era agradable, quizás tenía un aroma tentador y se veía muy maduro, y sencillamente desobedecieron. ¿Por qué? Porque Dios les dio libertad de elección. Dios les dio un mandato: puedes obedecerlo o puedes no obedecerlo, es tu decisión. Y echó, como consecuencia de la elección que hizo Adán y Eva, echó Dios fuera al hombre, Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Podía haber comido Adán y Eva del árbol de la vida? ¿Dios les prohibió que comieran de ese árbol? No, que mezclaran lo bueno con lo malo. Y podían ellos haber ido al árbol de la vida y haber comido y bebido y vivido para siempre. Pero entonces Dios no quería que esa mala elección que hicieron permanecieran eternamente los seres humanos en el pecado. Por lo tanto, entonces puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino que iba a dar como final al árbol de la vida. Consecuencias de la elección que Dios permitió. Más tarde, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al monte Sinaí, Dios también les dio normas de conducta, les dio mandamientos. Y dice en Deuteronomio 30:15 y versos 19 y 20, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: hoy te doy a elegir. Vean, ahí está la elección.
Ahí está el libre albedrío que Dios da al ser humano. Después de que Dios le da ordenanzas y mandato, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Vean qué contraste hace Dios de las elecciones. Te doy a elegir entre la vida o la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Estaba siendo claro Dios con el pueblo de Israel? Yo pienso que sí, le estaba poniendo que tenía esa elección. Dios no le está ordenando, tienes que hacer esto, pero continuamos leyendo. Escoge la vida. Dios está diciendo, escoge la vida. No está hablando de mal, escoge el bien. No le está diciendo, escoge el bien. No, si tú escoges la vida, vas a ir por el bien. Así que le dice, escoge la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedece su voz y acércate a Él, porque Él es tu vida. Qué hermosas palabras le dio Dios al pueblo de Israel, y le quedaron escritas también para nuestra enseñanza, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Libertad de elección, hermano, en la vida es un caudal de constantes decisiones, ¿no es cierto? En alguna ocasión usted va a tener que decidir si hace esto o hace lo otro, si va para aquel lado o va para este lado. Siempre va a haber decisiones. Jóvenes también tienen que hacer decisiones. ¿Me caso con esta persona o no me caso? ¿Entro a esta escuela o no entro a esta escuela? ¿Me voy a este trabajo o me voy al otro? Siempre la vida es un caudal constante de decisiones que siempre nosotros tenemos ese regalo de Dios, la libertad para elegir, para seleccionar. Vamos a encontrar en ocasiones para dónde me voy en la vida cotidiana. En nuestra vida espiritual también va a encontrar usted y yo este tipo de decisiones. Aquí tenemos a una japonesita. Esta japonesita no tiene libertad de elección. ¿Saben por qué? Porque es un robot. Es un robot. No puede elegir. Fue programada para hacer determinadas cosas y lo va a hacer a fuerza porque es un robot controlado por la computadora. Entonces, aquí no hay elección, no puede elegir ella. ¿Se imagina si usted y yo fuéramos robots, que Dios nos hubiera hecho como esta japonesita, que pues parece humana, y que nosotros fuéramos aparentemente humanos, pero que usted y yo fuéramos programados y a las 7 de la mañana nos íbamos a hincar a adorar a Dios, y luego le íbamos a tales horas íbamos a orar a Dios, y fuéramos programados? ¿Querría Dios eso de todos los seres humanos? Cuando a los seres celestiales también les dio la oportunidad de servirlo a Él, de que ocuparan su puesto de honor que Dios les puso, de que alabaran y sirvieran a Dios con los planes que Él tenía, o que sencillamente rechazaran. Los ángeles hicieron una mala decisión, una gran parte de ello. Aquí ahora nosotros estamos viendo a esta robot que habla, que mueve la cabeza, que es casi un 100%, un 99% humana, este robot japonés que han hecho. ¿Y qué hace? ¿Puede elegir ella? No puede elegir. Qué bueno que Dios no nos hizo robots, sino nos dio un regalo maravilloso. Puedes elegir. Aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está el bien, aquí está el mal. Elige, tú tienes, te doy esa facultad. Asumo ese riesgo contigo, conmigo, con los seres humanos. Aquí tenemos a otro que es menos humano, pero está controlado por hilos como títere. Si nosotros fuéramos títeres de Dios, pues entonces no tendríamos voluntad, libertad de elección. Como un títere, siempre está todos sus movimientos, todo controlado por los hilos con que se manipula a este títere. Aquí tenemos a un hombre saltando en
en el puente de Brooklyn. ¿Y saben por qué va a dar salto mortal este hombre? Se ve con traje, se ve con portafolio y sin duda trae corbata y está muy bien, y va a saltar en un salto mortal para morir, porque en la bolsa de valores perdió $10 millones. Y para él es razón suficiente para elegir la muerte en lugar de elegir la vida. Porque perdió 10 millones y solamente le quedan 3. Le queda su Rolls Royce, le queda su residencia veraniega y su residencia en una parte hermosa de los Estados Unidos. Pero perdió $10. Y el dolor de perder $10 millones no le permite enfrentar la vida con 3 millones. Se acerca a la televisión y le dice: bueno, antes de que salte, ¿por qué va a saltar? Es que acabo de perder $10 millones en la bolsa de valores. Oye, ¿ya no tiene ningún centavo? Sí, tengo 3 millones. Oye, con esos 3 millones, no puede, si antes no tenía nada, no puede con esos 3 millones volver a hacer otros 10 millones. Y luego tiene su Rolls Royce, lo puede vender, y tiene su casa veraniega y tiene su residencia millonaria. ¿Cuál es el problema? Es que el dolor es tan grande que acabo de perder $10 millones. Y saltó porque no podía vivir con $3 millones, con un Rolls Royce y con una casa de veraniega y también con una grande residencia. ¿Podría usted vivir con $3 millones? ¿Qué elección haría? A veces la elección que hace el ser humano es para escapar de un problema, para no enfrentar el problema. Queremos la comodidad, y la comodidad era ya no ponerme en problemas. ¿Cómo voy a de vuelta a trabajar con estos 3 millones para seguir haciendo lo que ya hice en el pasado? ¿Y cómo logré mis $10 millones que metí a la bolsa? ¿Cómo voy a empezar de vuelta y cómo voy a trabajar? ¿Era más cómodo? Mejor quitarse la vida. Y así lo hizo. A veces las elecciones, encontramos en la Biblia las elecciones que hizo algunos reyes. Un rey de Judá, Roboam, en la segunda de Crónicas 12:1-14. Sucedió que cuando Roboam fortaleció y afirmó su reino, ya estaba ahora sí seguro, no había revuelta, no había rebeliones, dejó la ley del Señor, y con él todo Israel, jaló a todo Israel el rey para dejar los principios de Dios. Y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿De quién fue la decisión? Del rey Roboam. Primero estableció su reino muy bien, con la ayuda de Dios, con los principios de Dios, muy obediente, y luego después dejó la ley del Señor, y con él también jaló a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hizo lo malo, no dispuso su corazón para buscar al Señor. No había esa actitud de buscar al Señor, de seguir su dirección. Tenemos en cambio en 2 de Reyes 22:1-2 a Josías, un niño de 8 años, nos dice la historia. Cuando Josías tenía 8 años, comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Naturalmente, desde niño de los 8 años, él ya tenía conocimiento acerca de que su madre le había educado en los principios, en la ley del Señor. Y entonces tuvo varios consejeros, pero Josías es muy notable por lo siguiente: su abuelo Manasés y su padre Amón hicieron todo lo peor que puede hacer un rey en el pueblo de Israel, en idolatría, en todo lo malo en contra de Dios. Su padre Amón fue un idólatra, hizo todo las abominaciones contra Dios, y el hijo no siguió lo de sus padres. La razón, él eligió seguir los principios de Dios. Continuamos leyendo en 2 de Reyes 22, estoy leyendo 22 versos 1 y 2.
hizo lo recto ante los ojos del Señor, siguió fielmente el buen ejemplo de un antepasado ya muy lejano, de David. No se desvió de ese camino, de ese ejemplo, en el más mínimo detalle. Y lógico, Josías reconstruyó el templo de Dios, quitó toda la idolatría, todos los ídolos que tenía el pueblo de Israel, y nuevamente restauró el templo con todos los cantores, los sacerdotes, todo, y nuevamente encontraron un rollo de la ley del Señor. Y él se compungió, se angustió al ver lo que Dios había escrito ahí y que todo el pueblo de Israel había pisoteado todo lo que Dios le había dicho. Y Josías eligió él desde la infancia, desde los 8 años. Comenzó a reinar y siguió reinando y comenzó a hacer cambios en todo el pueblo de Israel para conducirlo hacia los lineamientos de Dios. Tenemos el último de los reyes de Judá, Sedequías, rey de Jerusalén, en 2 de Crónicas 36, 11 al 13. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Dios tenía allí a Jeremías para que le hablara, para que le aconsejara, pero este hombre no quiso seguir el lineamiento, los consejos del profeta Jeremías, que le hablaba en el nombre del Señor, e hizo todo lo malo. ¿Cuál fue su elección? Sencillamente rechazar todo. Tenía todo lo necesario para reinar de una manera apropiada, quizás como lo hizo Josías desde los 8 años. Él comenzó a reinar desde los 21 años, ya tenía madurez, y sin embargo hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Hay algo que nosotros debemos de considerar, porque es que en la crucifixión hubo 2 malhechores a los lados de Jesucristo. En Lucas 23, verso 33, cuando llegaron al llamado lugar de la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaba colgado le insultaba a Jesucristo. No están escritas las malas palabras aquí, porque propiamente el evangelista está describiendo históricamente y no va a poner todas las palabras quizás soeces que le dijo este hombre, pero le insultaba en breves palabras. Le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Eso es lo que decía uno de esos malhechores. Pero el otro hombre le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios aún sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo que merecieron nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Ahí encontramos nosotros también cómo está dividido el malhechor, uno injuriando con malas palabras y diciéndole: pues si tú eres el Cristo, ya sálvate y también sálvanos a nosotros, de una manera pensando solamente en Él. El otro le dice: es que nosotros estamos siendo castigados por nuestros propios hechos, pero este nada ha hecho. Está reconociendo algo muy importante y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Aquí encontramos entonces también simbólicamente el camino que lleva hacia Dios y también el camino que rechaza a Dios. Y cuando recibimos el llamamiento de Dios, tenemos que hacer esa decisión, ¿verdad? Seguimos el camino, rechazamos, negamos la existencia de Dios, estamos en contra de Dios, o sencillamente le decimos: Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Yo soy pecador. Reconoció que él era pecador, que él estaba sufriendo por razones de sus malos hechos, de su mala conducta. Y acuérdate, en otras palabras, ese de acuérdate es pidiendo misericordia: ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Tú estarás conmigo en el paraíso.
Es decir, tú has hecho una decisión verdaderamente hábil, excelente. Dios no lo obligó, Jesucristo no lo obligó. Podía estar en la cruz y estar tratando de convertir al malhechor de un lado y al malhechor del otro lado. Jesús no hizo eso. Dio libertad. La libertad que Dios nos da y a los seres humanos es a veces mal usada y es producto de todos los males que hay en nuestro tiempo. Muchos de los males que padece la humanidad es producto de las malas decisiones de otros seres humanos. Si nosotros como padres hacemos malas decisiones, ¿saben quién las va a sufrir? Nuestra familia, la esposa, los hijos. Si hacemos malas decisiones en la vida, tenemos que entonces tener habilidad, sabiduría para saber decidir. Vayamos a Lucas 7, 29 al 30, cuando vino Juan el Bautista predicando arrepentimiento y creer en Jesucristo, y que se bautizaran para cambiar su mentalidad y aceptaran a Jesucristo. Nos dice el Evangelio de Lucas: todo el pueblo y los publicanos, es decir, los que cobraban impuestos, le oyeron y reconocieron la justicia de Dios, reconocieron que era el llamamiento, la voz de Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Juan los bautizaba. Pero los fariseos, es decir, los maestros de la ley, y los fariseos eran una secta muy específica de obediencia, que eran los seres perfectos, se sentían perfectos, y los maestros de la ley rechazaron los propósitos de Dios y no quisieron ser bautizados por Juan. Vean aquí también cómo los seres humanos, cuando Juan vino predicando el Evangelio, unos aceptaron porque vieron que era mensaje de Dios y se bautizaron, permitiendo que Juan lo bautizara. Pero aquellos que se creían perfectos, como eran la secta de los fariseos, y los que se creían, los que enseñaban la ley, los doctores de la ley, eran unos doctores en la ley, rechazaron los propósitos de Dios y no fueron bautizados. Es lo que nos está hablando Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. También Jesucristo, en una parte, cuando estaba en la montaña y comienza a ver a toda Jerusalén, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? No quiso el pueblo de Israel. Y como consecuencia de ello, en el año 70, el general Tito rodeó todo Jerusalén con sus ejércitos romanos, destruyó el templo, destruyó miles, masacró a los judíos, masacró a las mujeres, a los niños que vivían en Jerusalén. Y Jesucristo, anticipando, lloró sobre Jerusalén, llorando y diciendo: ay, Jerusalén, te he enviado persona, pero tú, ¿qué has hecho con ellos? En lugar de escucharlo, los has matado, los has apedreado a los que te he enviado. Quise juntar, así como la gallina juntan. ¿Han visto la gallina cómo junta los polluelos debajo de sus alas para protegerlo? Así quise hacerlo. Vean el amor de Dios. No quería que fueran masacrados su pueblo, menos Jerusalén. Sin embargo, ¿qué dijeron los habitantes de Jerusalén? Hicieron su propia elección para muerte. Nuevamente se repiten las palabras de hace miles de años que dijo Dios: hoy te pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige. Yo te aconsejo que elijas la vida. Dicen que un hombre puede llevar a un caballo al agua, pero 100 hombres no pueden hacer lo que beba el caballo y el agua. ¿No es cierto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que también nosotros podemos ver la Escritura, ver la Biblia, pero ¿quién nos obliga a beber de esa agua? ¿Quién nos obliga a aceptar las palabras de Jesucristo, a vivirlas? Las podemos oír, las podemos memorizar,
pero Dios no nos obliga a que tengamos que obedecerlas. Lo deja a nuestra elección. Las conocemos, podemos tenerlas en la mente, podemos leerlas en la Biblia, pero es usted y soy yo, somos los únicos que vamos a decidir si obedecemos los mandatos de Dios o no los obedecemos. Como dijo Jesucristo, el que me ama, mi palabra va a obedecer. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Allí hay una libertad de elección. Libertad de elección. Podemos alabar a Dios o podemos estar en contra de Dios como muchos seres humanos. Porque estamos amargados de la vida, por la circunstancia que vivimos. Hay muchos seres humanos que se amargan, reniegan, blasfeman contra Dios. Esa es la realidad. Pero Dios siempre está ofreciendo su amor, buscando la oveja perdida, llamando a la persona que necesita de su amor. Así que es un acto de libertad obedecer o no obedecer. Es un acto de libertad. Imagínense que Dios dijera, ahorita todos los seres humanos me van a obedecer porque me van a obedecer. ¿Tendría poder para hacerlo? Claro que sí, tendría poder. Si digamos vemos algunos tiranos en la tierra y algunas naciones que obedece a todo el pueblo, quieran o no, porque digamos tiene el poder, su ejército para hacerlo. ¿Tendría un Dios poderoso poder para hacernos obedecer? ¿Que vamos a hacer algo malo? Y ahí aparece y nos encadena. No puede decir, aunque nuestro deseo esté digamos por hacer aquello, porque interiormente en la mente Dios nos da un maravilloso don. Eres libre de elegir obedecer o desobedecer. Hay dos direcciones para ir. Es un acto de libertad también amar. ¿Quieres amar a tu prójimo? Ámalo. ¿Quieres llevar un rencor, una rencilla, amargura contra tu prójimo, resentimientos, amargura? Puedes hacerlo. Puedes guardar toda tu amargura y puedes, digamos, seguir odiando y puedes, si quieres, buscar venganza contra aquel que te hizo algún daño, pero también, si tú quieres, puedes, como dijo Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben qué hacen. Puedes perdonarlo. Ahí tenemos dos caminos a elegir y Dios no nos obliga a seguir su camino. Dios nos dice, yo te he puesto aquí el bien, el mal. Te pongo la vida y te pongo aquello que te va a llevar a la muerte. Nosotros entonces debemos de recordar que es un acto de libertad amar a nuestro prójimo. Si usted le pide a una persona, ámame, me tienes que amar, ¿podrá usted lograr algo? No. El amar es una decisión voluntaria, un acto voluntario. Yo decido amar a mi hermano porque me nace, quiero hacerlo. Es mi voluntad hacerlo. Quiero amar a Dios sobre todas las cosas, es también mi voluntad. No quiero hacerlo, no lo hago sencillamente. Entonces, amar, el amor, lo más grande de Dios, es algo que nosotros, es un acto voluntario. Amamos a una persona porque voluntariamente queremos hacerlo. Jesucristo perdonó, el perdón producto del amor es también voluntario. Cristo, nadie le obligó que perdonara a aquellos que le crucificaron. Él dijo, perdónalos, le dijo a su Padre. No les imputes este pecado, ¿verdad? No saben lo que están haciendo. Ellos creían que estaban haciendo una cosa buena. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, confundieron y hicieron una mezcla de mal con el bien y del bien con el mal, de tal manera que, como dice Isaías 5:20, ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y si no, vean lo que está sucediendo en Siria con los islámicos. Ellos están haciendo cosas buenas para agradar a Dios,
Para ellos matar y masacrar a mujeres, niños y acabar con aquellos que no piensan como ellos es estar agradando a Dios, es ganarse el paraíso. Y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo porque ellos piensan que están haciendo algo bueno, algo excelente, pero no pueden ver porque están cegados. Los cegó el que gobierna este mundo, los ha puesto una venda en los ojos y piensan que ellos están haciendo lo bueno. Hermanos, finalizo con esta gráfica que nos habla de que usted y yo llevamos el timón de la barca de nuestra vida. Nuestra vida es como un barco que usted lleva el timón. Si usted le quiere dar para un lado, está permitido porque usted lleva el timón de su vida. Si usted le quiere dar para el otro lado y elegir para el otro lado, nadie se lo va a impedir. Pero recuerde que detrás de usted hay alguien que nos está aconsejando, no nos ordena, no agarra el timón y a fuerza nos lleva por donde nosotros queramos llevar la vida o por donde Él quiera, sino Él nos aconseja: escoge la vida, escoge mis principios, vívelos, es lo mejor. Pero es una decisión de nosotros. Nosotros somos los que vamos a mover el timón. Él nos puede señalar el camino a través del Espíritu Santo, nos puede decir: ve para allá, hijo. Y nosotros vamos a decir si vamos o no vamos. Es ahí donde nosotros debemos de reconocer que nuestra vida es importante, las decisiones importantes que vamos a hacer en la vida, que volvamos nuestros ojos hacia arriba para ver al que guía verdaderamente nuestra vida y nos da consejos por dónde guiar nuestra vida en los momentos difíciles, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia el frente, regresamos. ¿Para dónde va a ir nuestra vida? Depende entonces si nosotros decidimos sin tomar en cuenta a Dios o si tomamos en cuenta a Dios y escuchamos la voz de Él que nos sigue guiando en el camino que Él quiere. Y ese será el camino hacia la vida. Terminamos haciendo una oración. Padre eterno, agradecemos que tú nos des esta libertad de elección. Gracias, Señor, porque tú tomaste ese gran riesgo y no nos has hecho unos robots, sino nos has hecho, Señor, nos has dado libertad para una vez escuchar tu llamado, una vez conocer tus verdades, podamos nosotros decidir seguir obedeciéndote o seguir, Señor, nuestros propios caminos. Te pedimos, Señor, que siempre nos des sabiduría, que nuestra sabiduría y nuestro conocimiento nunca se corrompa como sucedió con el ángel caído. Permite, Padre Santo, que siempre tu dirección sea prioridad en nuestra vida, en nuestra dirección. Ayúdanos, Señor, que sean tus manos invisibles las que también dirijan nuestras manos para dirigir el timón de nuestra vida en la forma apropiada, en la forma, Señor, que sea de acuerdo a tus planes. Ayúdanos, Señor, a estar siempre contentos con tu voluntad que se desarrolla en esta tierra por el camino que tú quieres que sigamos. Aunque muchas veces, Señor, nuestra opinión sea diferente. Permite, Señor, que seas tú en que en los momentos cruciales de nuestra existencia, cuando haya que tomar decisiones en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes problemas, Señor, que siempre escuchemos tu voz, que siempre busquemos tu dirección para hacer las mejores decisiones y elegir aquello, Señor, que está dentro de tus planes. Te damos muchas gracias, Señor, por esta libertad tan hermosa que nos has dado, y sabemos, Señor, que donde tú estás, allí hay libertad. Gracias, Señor, por esa libertad. Ayúdanos a tener la verdadera sabiduría, el verdadero discernimiento para poder hacer aquellas decisiones importantes en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, y un día, Señor, podamos comprender que tú siempre estuviste guiándonos, protegiéndonos, dirigiendo nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, de tal manera que podamos decir que tu voluntad se hizo como en el cielo, así también en la tierra, en nuestra vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das,
y porque siempre, Señor, quieres ser nuestro guía, nuestro protector, nuestro piloto que lleve nuestra embarcación a feliz término. Gracias, Padre Santo, porque nunca nos abandonas, nunca nos dejas y estás siempre dispuesto a guiar a cada uno de nosotros en nuestra vida con amor, con misericordia, con perdón. Gracias, Señor, te las damos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.